Mis hermanos, no puedo menos que decirle a Dios que muchas gracias porque nos otorga el privilegio de estar aquí, de pensar en su palabra, de reflexionar en las cosas que están escritas y que son verdaderos tesoros. Yo espero que usted sea bendecido junto con nosotros este momento y que las cosas que hayamos de tratar se conviertan en conocimiento, pero un conocimiento que edifica, que ayuda, que orienta. Y estamos precisamente por reiniciar, porque sería lo correcto, ya que hemos llevado tantos espacios en que hemos tenido que hacer eso, tiempos donde nos hemos retirado de la reflexión sobre el Apocalipsis, pero retomamos ese camino y lo retomamos con mucha alegría. Y estamos precisamente en el capítulo 13 de Apocalipsis. Usted se acuerda que hicimos el comentario que duramos mucho tiempo con el capítulo 12, que nos tuvo cautivos, porque es un capítulo lleno de cosas extraordinarias que uno no se quiere ir. Al menos todavía sigo diciendo lo mismo. Qué capítulo tan delicioso. Y en el capítulo 12 lo que hicimos fue ver dos etapas de la vida de la raza humana. Una de ellas es cuando la iglesia es juzgada. En el Apocalipsis 12, dijéramos desde el versículo 1 hasta el 11, pudiéramos pensar que tiene que ver con el juicio de la iglesia. La iglesia ya no está aquí, la iglesia está con el Señor. La iglesia ha sido juzgada porque aunque fuimos perdonados, nunca la iglesia ha sido llevada a un juicio oficial. Y hablamos de un juicio oficial, donde la iglesia fue declarada inocente y vencedora, que luego nos enseñó el capítulo 12 que Satán fue arrojado a la tierra y entonces, estando aquí, por supuesto pensó ejercer una venganza contra la mujer que había dado a luz a aquel hijo que habría de regir las naciones con vara de hierro, lo que de por sí significa que habrá muchas naciones o habrá naciones en el tiempo en que Cristo esté gobernando sobre la tierra, naciones que no estarán conformes y que habrá rebeliones, según el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dios ha puesto a su rey en Sión. Así que definitivamente esto nos presenta los dos cuadros del capítulo 12, que nos lanzan al capítulo 13. Y ahora sí, a partir del versículo 13 del capítulo 12, podemos decir que ahora sí empieza la gran tribulación. ¿Por qué? Porque hicimos la aclaración que se dice que el tiempo del anticristo o de la gran tribulación es un tiempo que consiste en 7 años. Sin embargo, encontramos categóricamente en la Escritura que son 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Los 3 primeros años
no fue un tiempo de tribulación en la tierra. Fue el preámbulo de lo que habría de suceder. Los primeros 3 años y medio fue la época del caballo blanco, donde no se considera que había conflictos graves en la tierra, como para considerarse con el carácter de gran tribulación. Así que, terminados esos 3 años y medio, que son el tiempo que se le entregó al caballo blanco y su jinete, de quien nosotros decíamos que parecía que no hacía nada, pero Daniel nos enseñó que estaba creando toda una infraestructura para establecer el gobierno del anticristo. En el versículo 13 del capítulo 12 aparece el caballo bermejo, coincidiendo cuando Satán fue arrojado a la tierra y que llegó a ella con grande ira, que el griego lo representa como quien bufa, resopla. Eso nos da una idea del carácter de odio con que Satán hizo esa entrada a la tierra. Y entonces ahora sí, empezamos con los 3 años y medio de la gran tribulación. Y ahora sí, el capítulo 13 es capítulo de la gran tribulación. Y esa gran tribulación tiene 2 rutas. Una de ellas es hacia la mujer que dio a luz a ese hijo. Y esa agresión de esos 3 años y medio hacia la mujer son precisamente los que Daniel dijo al pueblo de Israel, que será tiempo de angustia cual nunca fue. De tal manera que ahí tenemos una de las rutas de la agresión a ese pueblo, pero por parte de Satán directamente, que yo dije es una especie de odio, de revanchismo. ¿Por qué? Porque esa mujer nos dio a ese hijo, que al final de cuentas lo entendemos como nuestro querido Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el hijo que habría de gobernar la tierra con vara de hierro. Y que esa mujer que lo dio a luz, evidentemente está hablando de Israel. Evidentemente. Y entonces ahí tenemos ya toda esa infraestructura de odio, de revanchismo que vendrá sobre la tierra. Entonces, uno de los renglones o de las rutas del odio es de Satán directamente hacia la mujer en un acto de revanchismo, de venganza, que no tiene razón de ser, porque no puede vengarse si no tiene razón, si es injusta lo que está haciendo. Pero es un revanchismo, eso sí. De tal manera que hay una segunda vertiente de gran tribulación. Pero esa es hacia el resto del mundo, hacia el mundo entero. Y que será por parte de Dios, que castigará a la raza humana indiscutiblemente por miles de años de conducta impropia, odiosa hacia su gloriosa persona. Entonces ahí tenemos los 2 caminos. Uno hacia Israel por parte de Satán y otro hacia las naciones del mundo por parte de Dios, en un acto de justicia. Es así,
no es revanchismo, es un acto de justicia. Lo que Satán hace, ese sí es revanchismo y es injusticia. Que quede claro esas cuestiones. Y entonces decimos, el capítulo 13, a partir del capítulo 13, esta sí es la gran tribulación. Porque inclusive en el capítulo 13 dice que se le dio potestad de obrar 42 meses, que son 3 años y medio. Porque más allá de 3 años y medio no hay nada. No hay tiempo para Satán, ni para el anticristo, ni para la rebelión de nadie. Se termina todo. Eso es muy importante que lo podamos ver. Pero en lo que hemos leído de Apocalipsis, el capítulo 13, tenemos dos bestias. Una de ellas, en los primeros versículos del 1 al 3 del capítulo 13. La segunda, en el versículo 11 del capítulo 13. Donde habla de dos bestias que aclaré. Juan el apóstol lo vio en visión, porque no puede ser presencial, porque él estaba en la isla de Patmos. Allá lo habían mandado a recluirse, por las razones que usted quiera, pero estaba en la isla de Patmos. Por consecuencia, lo que dice que vio es necesariamente una visión de lo que estaba sucediendo o de lo que habría de suceder. Y Juan vio una bestia con 7 cabezas subiendo del mar. No creo tener problema de explicación o de justificación bíblica al decir que me parece que está hablando, subió del mar Mediterráneo, que era el mar grande, que representaba a toda una cantidad de agua, no dividida, no parcializada, sino que el mar Mediterráneo representaba un todo. Así es. Y esa primera bestia subió de ese mar que yo le estoy diciendo, le llamo como mar de un todo. O sea, no había otras fuentes más que lo que había en el mar Mediterráneo. ¿Y por qué estoy enfatizando esa cuestión? Por una razón muy sencilla. Porque al hablar la Biblia de mar, de agua, de todo eso, es una insistencia, o mejor dicho, es un señalamiento de que ese líder o esa persona o esa bestia, como usted quiera llamarla, llegó a esa posición de liderazgo mundial por causa de un apoyo generalizado de los pueblos. Es decir, lo podemos identificar como producto de un movimiento popular, la llegada del anticristo. Ahora, ¿es consistente eso que le acabo de decir? ¿Por qué es consistente, le voy a decir? Porque el apóstol Pablo, en una de las cartas a los tesalonicenses, hablando de la venida del Señor Jesús por la iglesia, que no se confunda la venida del Señor en su segunda venida. Hablando Pablo de la venida del Señor por la iglesia, dijo 2 cosas. No vendrá el Señor
Algo así como, ni esperen que venga antes ni después. No vendrá el Señor primero sin que antes venga la apostasía. Porque la apostasía es pecado de creyentes. Los que no son creyentes, ¿de qué pueden apostatar? Entonces Pablo está diciendo, cuidado, porque sobre la iglesia viene una amenaza terrible de apostasía, que yo la he identificado como el evangelio de opinión. La Biblia dice esto, pero yo digo esto, o me parece que es esto. Y la apostasía ya la tenemos encima, en la iglesia, en el mundo, de diferentes maneras, en diferentes presentaciones. Pero ya está. Y segundo, no solo la apostasía, sino que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué cosa es manifestarse? Manifestarse es hacerse notorio o hacerse notar, de tal manera que la llegada de este líder, el anticristo, a la posición de liderazgo no es producto de una casualidad, no, es producto de una infraestructura publicitaria que se hizo. Infraestructura publicitaria. Pablo dice, cuando ustedes descubran que hay un líder que se está haciendo muy notorio y muy aceptable, porque lo que dice parece verdad sin ser la verdad, pero los pueblos le habrán de ir creyendo. Y yo dije lo siguiente y lo sostengo. Dios creó a la raza humana, creó este mundo y nos dio el mundo como casa, como habitación. Pero a la raza humana Dios le otorgó un derecho. El derecho de aceptar o rechazar. Repito, el derecho de aceptar o rechazar. De tal manera que olvídese usted que llega el diablo y dice, ya llegué, aquí estoy, yo soy el mero mero. No. Ningún hombre, ningún representativo de la raza humana puede presentarse en esos términos sin que la raza humana haya aceptado a ese líder. Por eso lo dice, no vendrá el Señor hasta que se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué cosa es manifestarse? Es hacerse notorio, es hacerse publicidad, es darse a conocer, es convencer a la raza humana que sus propuestas son magníficas. Y mientras le van creyendo, se va creando una enorme infraestructura de dominio, a grado tal que una de las cosas interesantísimas es, dice Daniel, pensará en cambiar los tiempos y cambiar la ley. Alguien me dijo la ley de Israel. No. Aquí ley es en términos genéricos. Pensará en cambiar el concepto de ley que hay en la raza humana. Y cambiando esos conceptos de ley, puede establecer dominio. Alguien me dijo, ¿cómo que no puede establecer dominio? Claro que no. Porque mire, nuestra nación, como la de muchos ciudadanos, son naciones soberanas que tienen el derecho, la facultad de aceptar o rechazar, y usted no los puede obligar. Consecuentemente,
El anticristo podrá proponer lo que quiera, pero si las naciones no lo aceptan, no puede forzarlos. Usted sirve, pero mire, aquí dice que obliga. Depende qué significa obligar. Entonces es necesario que las naciones no tengan esa tutela de lo que es tener soberanía. Porque en la soberanía las naciones no aceptan que se les impongan cosas, o cuando menos tienen esa facultad, ese derecho, que pueden aceptarlo o pueden rechazarlo. Note eso. Entonces, si el anticristo va a tomar un sí de la raza humana, una aceptación de la raza humana, consecuentemente entonces quiere decir que hubo una publicidad donde se hizo notar, donde él presentó causas, donde él presentó ideas, y la raza humana, a la raza humana le parecería muy bueno lo que estaba proponiendo y le daría su visto bueno. Usted puede buscarme en la escritura, vea esos detalles tan interesantes. El Señor Jesús no dijo: yo soy el Hijo de Dios y yo me siento a reinar aquí. Lea la escritura, que la raza humana en su tiempo le dijo que no, lo rechazó. Aunque la verdad es que Cristo en su primer venida no vino a establecer nada, no vino a establecer el reino. Pero no es correcto lo que acabo de decir. Debo decir, no vino a restaurar el reino. Porque si usted dice, vino a establecerlo, bueno, se establece lo que no existe. Sin embargo, el reino de David existe. Fíjese usted, yo le voy a leer. Espero que sí lo tenga bien. Amós. Mire lo que dice Amós 9:11 en el sentido de lo que estoy diciendo. Que el reino de Israel existe, pero está caído. Por lo tanto, correctamente los discípulos en el Monte de las Olivas, cuando el Señor Jesús habló sobre el derramamiento del Espíritu Santo, ellos le dieron interpretación de Joel. Entonces, si va a haber un derramamiento, quiere decir que está próximo a instalarse el reino de Israel. Y se lo preguntan: Señor, entonces vas a instalar, no dice instalar, vas a restaurar, que es la palabra correcta. Vas a restaurar el reino, porque restaurar es precisamente agregar, levantar, poner las cosas como eran antes. Y el reino de los cielos. Ahora, que cuando hacemos esa clase de aclaraciones, es cierto que el reino de Cristo es un reino eterno, porque Él es Rey eterno. Entonces, ¿qué van a restaurar? No. La restauración se refiere en términos meramente humanos, no en términos divinos, porque Él es Rey eterno, Él tiene trono eterno. Yo soy salvo, su Hijo eternamente. Y mire lo que dice Amós 9:11. En aquel día, dice Dios, yo levantaré el tabernáculo de David, que está caído. Y levantarlo es restaurar, es restablecer, no es establecer. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré
como en el tiempo pasado. ¿Le parece extraordinario esta declaración? Y sigue leyendo si usted quiere. Allá donde tenga usted su Biblia, síguelo leyendo el resto. Entonces, esto nos dice con toda claridad que el reino será restaurado. Podemos decir, ¿acaso podemos decir será establecido? Por lo que yo entiendo de la palabra, no puede ser establecido lo que ya existe, pero sí puede ser restaurado. Por eso dije, entonces, ¿cómo encontramos que Cristo es Rey eterno? Que Cristo es Salvador eterno. Porque nos salvó ciertamente cuando fue a la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados. Sí, pero ese proyecto evidentemente era de la eternidad. Y entonces sí podemos decir, bueno, esa salvación que nos dio, a mí me la dio el año 62. Pero estaba escrita desde la misma eternidad. Yo no sé, pero a mí me parece tan agradables esas ideas. De tal manera que encontramos en lo que estamos leyendo el 13 y que nos vamos a ir al 14 como si fueran hermanas gemelas. Capítulo 13, los primeros versículos, la bestia, la que sube del mar, la que es un contenido total, que no es el producto de un río más otro río, más otra cantidad de agua. Es la suma total. Mientras que el mismo 13, allá por el versículo 11, nos habla de una segunda bestia. Y que esa segunda bestia estaba sentada sobre muchas aguas, ya no sobre un mar. Ya es diferente el significado. ¿Por qué? Porque esta no estaba sustentada por todo un mar o un contenido como el mar. Sin embargo, se convirtió su apoyo en la suma de las sumas de los pueblos y naciones, que eran como esos muchas aguas aquí, muchas aguas allá. O sea, una pluralidad, definitivamente. Y entonces, en la suma de muchas aguas que la apoyaron, se convierte en un asunto también popular, una cuestión religiosa popular. Qué interesante. ¿Por qué? Porque el anticristo, dije yo, evidentemente por lo que dice la Escritura, es un geopolítico. Un hombre que tiene dominio de lo que es a nivel mundial las naciones, los acuerdos. Mientras que este es una diversidad de suma de apoyos particulares. Entonces tenemos en estas dos figuras, tenemos la bestia que salió del mar, donde allí el apoyo es absoluto, porque es el contenido del todo. Mientras que el otro es producto de la suma de la pluralidad de lugares de agua en todo el mundo, en diversos lugares, pero ya no como un todo.
Entonces sí hubo diferencia. Por eso usted en el capítulo 16 y 17, usted encuentra que la bestia que el apóstol Juan ve es precisamente el anticristo, que tiene dominio sobre el mundo entero, pero que montado en ella, en esa bestia, va una ramera. Lo que significa que el anticristo no es plenipotenciario, porque habrían de darle los 10 reyes, darle su apoyo a este líder. Pero yo quisiera ir ahora a no dejar pendiente algo de la lección pasada. Puede ser que usted diga, hermano, no, es que estamos hablando precisamente de que el reino no se va a instalar, que el reino es eternamente instalado. Es como cuando decimos del reino de Dios, el reino que está arriba. Yo recuerdo que un predicador viejito decía, el reino de David no está reinstalado, decía él. Se va a instalar, decía él. Mientras que el reino de Dios, el que está arriba en los cielos, ha estado eternamente instalado. De allí lo de rey eterno y reino eterno. Si hablamos en los términos humanos, tenemos que sujetarnos a los términos humanos. Si hablamos de los términos divinos, habremos de sujetarnos a los términos y a las palabras de las cosas eternas. Y ya no es lo mismo, aunque sea lo mismo. Entonces, la última frase que yo dije en la ocasión pasada está en Mateo 23. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. Inclusive puede irse más adelante. Y ya fue el último sermón, podemos decir, que Cristo da en Jerusalén. Luego fue crucificado. Y se dirige a los apóstoles y a la gente que estaba allí. Y señala la cátedra de Moisés, que era el lugar, el sitio donde los verdaderos conocedores tenían el derecho de enseñar la fe de Abraham, o la fe de la ley, o la fe divina. Eran los únicos. Y precisamente en esa cátedra habló Cristo. Interesante. Nada más que en ese mensaje de Cristo le dijo cosas muy duras, pero que yo quiero señalarlas por alguna razón. Que al cabo, mire, esto que estamos viendo en los diversos capítulos y en todos los capítulos es la batalla por quién establece el reino. Olvídese de Patmos, olvídese del otro. No, se está peleando quién va a instalar el reino en la tierra. Esa era la pelea fundamental. Y mire lo que hizo el Señor. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos.
se sacudieron de pies a cabeza. Así que lo que os dijeren, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero miren el 13 lo que les agrega, que es lo que yo quiero que usted ponga cuidado. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que estaban entrando dejaste entrar. Oiga, qué interesante la cuestión. Pues no, que el reino no estaba instalado. Entonces, ¿a dónde iban a entrar o qué? Eso es lo que vamos a ver. Y les dice, ¿por qué cerráis el reino de los cielos? Ustedes lo cierran para que nadie entre. Y se lo dijo en 12 términos. Para que ni vosotros entréis, ni a los que estaban entrando dejáis entrar. Espéreme. Entonces, en ese tiempo del ministerio de Cristo, ¿ya se podía entrar al reino de los cielos? A ese que van a restaurar, a ese que van donde van a reinstalar el reino que está caído, si todavía sigue caído. Vuelvo a lo mismo. La pregunta es muy interesante. ¿Por qué le cierran el reino? Entonces yo digo, pues no hay nada instalado, no hay nada operativo, no hay nada funcionando como tal. ¿Cuál reino? ¿Qué significa no poder entrar? ¿O qué significa entrar a ese reino? Que ni vosotros entráis, ni a los que estaban entrando dejáis entrar. Yo no sé cómo ande con mi tiempo. Entonces, yo tengo aquí una pregunta. ¿Se puede decir entonces, escúcheme bien, si los fariseos y los escribas le evitaban la entrada al reino a la gente, ¿cómo es que lograron boicotear? ¿Cómo es que lograron boicotear? Porque pudieran decirse, y he oído decir, es que fue un boicot contra el reino de los cielos. Y entonces yo digo, ¿puede boicotearse el reino de los cielos? Eso es lo que estamos diciendo, que el Señor Jesús les dijo, le cerraron el reino, ustedes no entraron, y los que estaban entrando no los dejaron entrar. ¿En qué consiste ese entrar y en ese no entrar? Esa es una cuestión que me parece. Luego entonces, ¿el reino pudo verse instalado? Yo digo, y lo afirmo con la Escritura, que es completamente verídico y demostrable este pasaje. Si el reino que preguntaron los discípulos en Monte de las Olivas no estaba restaurado, ¿a dónde iban a entrar o dejar de entrar?
¿A cuál reino resta? Por eso le dijeron, restaurarás el reino de Israel. Pero si no había ningún reino restaurado, ¿a dónde tenían que entrar o dejar de entrar? Esa es la cuestión. Y yo partiría, para explicar este asunto, yo partiría de una cuestión fundamental. Es decir, Dios hace planes, por así decirlo, proyectos, hechos desde la misma eternidad. No cosas de último momento, desde la misma eternidad. Pero proyectos de tal diseño perfecto, donde no había razón de cambio, ni de modificaciones, ni de agregar, ni de quitar. Que la Escritura tanto enseña, ni le quites ni le agregas. ¿Por qué? Porque el dador de ese proyecto hace cosas perfectas, porque Él es perfecto. Y no solo eso, sino que son cosas eternamente perfectas. De nuevo, es perfecto lo que Dios hace, porque uno de sus atributos es la perfección. De tal manera que lo que Dios diseña y el proyecto que Él hace tiene calidad de eternamente perfecto, porque Él es eternamente perfecto. Qué interesante detalle, hermosísimo. A mí me parece como para darle un aplauso al Dios de los cielos. Bueno, aquí tenemos el problema. Pero, ¿por qué, además de que Él es perfecto y hace diseños perfectos, por qué puede pasar una eternidad, por decir algo, si se puede decir así, y no sufre ningún cambio? Pues no sufre ningún cambio porque Dios es eterno y único en todos sus atributos. Porque Dios es soberano eternamente. De tal manera que sus atributos de perfección producen o dan proyectos que no tienen que cambiarse en nada. Y entonces agarre esa idea y tráigasela a ese sermón del Señor Jesús. ¿Por qué cerraron el reino? ¿Por qué no los dejaron entrar? Pero si ni ustedes entraron. ¿Por fin? Entonces, ¿acaso los escribas y fariseos lograron boicotear el establecimiento del reino? ¿O la restauración del reino? ¿Lograron un boicot? Pues volvemos al problema. Lo que Dios le establece en tiempo y lugar no puede sufrir ni boicot, ni cambios, ni ser suspendido. Por lo tanto, la idea allí de que los escribas y fariseos boicotearon, porque sí es cierto, en los términos que estamos hablando, para que no vaya usted a decir, dijo el hermano Ramos que no lo he dicho. Que boicotearon en los términos humanos, boicotearon el establecimiento de ese reino, la restauración de ese reino. Podríamos decir que sí. Oiga, espéreme tantito. Pero ¿cómo es que si ese proyecto es eterno
como seres mortales que son temporales, pueden rebatir lo que es eterno. Qué hermosa contradicción. Yo estoy emocionado. Y muchas de las cosas que había pensado no las he dicho y no voy a alcanzar. Pero estamos muy bien. Yo espero que a usted le guste, lo disfrute. Pero entonces, ¿cómo fue el boicot de los escribas y fariseos? ¿Qué dijo Jesús? Aquí se sentaron en la cátedra de Moisés y ellos le enseñan a la gente lo que hagan y lo que no hagan. Muy bien, Señor. ¿Y eso qué? Bueno, es que andaba Juan, andaban los discípulos, los apóstoles y andaba el Señor Jesús anunciando el reino a la nación. ¿Y cuál es la lógica de esto? La lógica de esta cuestión es que la gente estaba impuesta a consultar a los escribas y los fariseos para que les dieran horas, o sea, para que les dieran una orientación de si eso era bueno o malo, si procedía o no procedía. Y llega uno que tenía la mejor intención de sumarse al reino. Ellos dirían, como dijeron los apóstoles, bueno, no está restaurado, pero quiere decir que vamos a ser parte de ese reino cuando se restaure. No sé si en nuestros días, pero cuando se restaure, yo entro. ¿Y qué hicieron los escribas y los fariseos? Contradijeron las enseñanzas de Juan el Bautista, las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de Cristo. Y al tratar y al hacer eso, confundieron a la gente, que cayeron en desánimo y se apartaron del intento de ese reino. ¿Qué le parece? Nada más que hay una cosa. Pero tenemos otro. Él diría, pues digan lo que digan los escribas y fariseos, yo creo en ese reino y me anoto. ¿Así? ¿Y a dónde lo anotamos y a dónde va a entrar o qué? Es más, ese señor a los pocos años se murió. ¿A dónde entró? ¿A dónde va a entrar? Sí, ahí está la cuestión de lo eterno que había yo dicho. No olviden que Dios es eterno y hace cosas eternas. Y lo que hace en la eternidad hoy tiene valor, como si hoy tuviera ese día. De tal manera, ¿qué pasó con este hombre? Es mi manera de expresarlo. Este hombre ya murió, creyendo en Cristo, fue salvo. Y allá por más del año 2000, el Señor Jesús anuncia que el día ha llegado y su Espíritu desciende para restablecer la vida, levantar a los creyentes de entre los muertos. Y ese hombre, pobre hombre que había creído, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? Que su fe lo hizo todavía al levantarlo del Espíritu Santo, le dijeron, entra al reino. ¿Le tocó entrar o no le tocó entrar? Qué interesante detalle. Qué interesante definición que la Biblia me da. Yo espero que los hermanos que me están escuchando esto lo asimilen, porque tiene mucho. Por eso digo, a veces me regreso y busco entre los rincones de la enseñanza y digo, pues es que aquí se me quedó esto y acá se me quedó el otro, pero son tesoros. Yo no dejo tirado ninguna palabra. Vale
Fíjese qué bonito detalle. Ese dijo, yo le creo. Que pase lo que pase, yo le creo y yo estaré en ese reino. Aunque él entendiera que iba a ser en los días en que él vivía. No hay problema. Pero se murió. Pasó a la eternidad. Y un día inesperado siente que lo levantan y lo vuelven a la vida. ¿Quién es? Ese mismo que creyó en el futuro, en la eternidad. El Espíritu Santo lo llevaría y le diría, tú tienes que estar aquí adentro porque creíste en este reino. Entonces es legal eso de que no lo dejaron entrar a muchos. Y iban a estar algunos diciendo, pues que yo quiero entrar, pero no creíste. Y ese no creer te lo aplicaron en la eternidad. Y ese creer te hace valer en lo eterno. Por lo tanto, entra con gozo con tu Señor. Yo no sé, pero a mí se me hace una maravilla. Han dicho, bueno, es que el Señor no instaló ese reino, no lo restauró. Pues no lo restauró ni nada de eso, porque en su primer venida no vino a eso. Ya se olvidaron de lo que les enseñé. Dios hizo 2 promesas a 2 hombres. Una se la hizo a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. 2, la promesa que 800 años después le hace a David. Un hijo tuyo reinará. Se va a sentar en tu trono. ¿En cuál? En este. No dice que restaurará las cosas como eran antes. Así lo dice la escritura de Amós, que acabamos de leer. De tal manera que será una gloriosa sorpresa. Por eso creer garantiza la eternidad. No es un fiasco, ni es un fracaso, ni es algo ilusorio. El Señor Jesús vive hoy, y los creyentes viviremos con Él. Ahí nos vamos a quedar esta vez. Y yo espero que usted haya disfrutado. Recuerde esto. No se puede decir que pospuso la instalación del reino o la restauración, porque Dios conoce las fechas. Y nada de que lo puso el Señor para dentro de 50 o 100 años. No. Conoce Dios los tiempos. Consecuentemente, si dice que en tal año, a tal hora, en tal día, en esa manera va a suceder. Entonces, Dios no pospone sus proyectos. Tampoco los cancela. No olvide esto y no los cancela, porque Él lo que ofrece lo sostiene, porque Él vive eternamente. Padre eterno, permite, Señor, que lo que he enseñado bendiga el corazón de tus hijos. Padre Santo, qué alegría es la fe en tu Hijo amado. Qué seguridad nos puede dar de que aunque pasen milenios, esos creyentes que oyeron a Jesús predicar, a los discípulos, a Juan el Bautista, y que creyeron, esos creyentes, esos que estuvieron allí, resucitarán y serán invitados al reino, porque se murieron creyendo, y eso no era algo cancelable. Es algo que se hizo por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por la palabra.
bendice a tus hijos y que tengan un día hermoso. Por Cristo el Señor. Amén.